con los cuales hemos venido pues dialogando y trabajando el tema que pues sin duda alguna es una de las columnas vertebrales de la discusión de fin de sexenio, que es la Fiscalía, lo mandemos a la Cámara de Diputados. ¿Por qué lo quiero subrayar? Porque es un cambio constitucional. Tiene que pasar en el Senado, en la Cámara, y después se tiene que ir al circuito de los 32 congresos locales. Se corre el riesgo de que las cosas se queden solamente en el buen ánimo político, que todo ese tiempo se sirva, sea útil para patear la lata, y de repente, como nos ha pasado en otras ocasiones, vengan las bolas rápidas, vengan los nombramientos, y entiende mientras el actual procurador pues ande haciendo campaña. Entonces, es una reflexión que les quiero compartir, y me parece que esa es la convocatoria que deberíamos dejar instalada. Que este Senado resuelva, discuta y obviamente vote, dictamine, para que le mande a la Cámara de Diputados la reforma constitucional que está planteada. Nosotros somos del colectivo Fiscalía que Sirva, que es un colectivo de organizaciones de sociedad civil, periodistas, generadores de opinión, ciudadanos, que estamos muy preocupados porque haya fiscalías que funcionen. ¿Qué quiere decir que una fiscalía funcione? Lo que antes eran las procuradurías y se están transformando, queremos que sean lugares donde se atiende el delito violento de manera eficiente, que una persona que pierde una cartera sea bien tratada y se recabe la información sobre ese delito para combatir otros delitos similares, pero también que se combatan los delitos atroces, los desaparecidos en México, las grandes violaciones a derechos humanos, los torturados. Creemos que es indispensable tener este tipo de instituciones para poder tener un Estado de Derecho. O sea, no podemos tener derechos sin Estado, y lo que hay en México es, hay leyes pero no hay forma de hacerlas valer, y las fiscalías son fundamentales. Nos preocupó desde hace muchos meses haber visto que la reforma de la Fiscalía General estaba sumamente guanga y estaba muy enfocada en nada más tener unos cuantos artículos sobre la designación del titular, pero nada de sustancia acerca de cómo organizar la nueva Fiscalía. Desde entonces nos pusimos a trabajar y tocamos la puerta de varios senadores que nos abrieron y que fueron sensibles a nuestra preocupación. Este tema de Fiscalía que Sirva no tiene que ver solamente con la designación del titular de la Fiscalía. Creo que está mal entendido que nos hayamos enfocado solamente en la designación del hoy procurador. Fiscalía que Sirva tiene que ver con generar las reglas para que la Procuraduría verdaderamente funcione. Le queremos agradecer a los senadores Pablo Escudero, a Juan Carlos Romero Hicks, a César Pedrosa Gaitán, a Blanca Alcalá, a Marcela Torres, a Armando Ríos Peter, a Luis Sánchez Jiménez, a Lorena Cuellar Cisneros, a la senadora de la Peña, al senador Rufo, por habernos recibido. Nos complace que hoy se volvieron a barajear todas las cartas, y estamos con la posibilidad no solamente de revisar el 102, el artículo 102 constitucional, que se refiere a la designación del fiscal, sino también tener una discusión muy amplia, y eso es lo que exigimos hoy al Senado, una discusión muy amplia acerca de cómo se van a ver ministerios públicos que sí funcionen, que sí puedan investigar el delito, que sí puedan abatir la impunidad. Les traemos a los senadores nuestros documentos como una carta de petición con las conclusiones de un congreso que acabamos de hacer y con nuestra propuesta al 102. Buenos días, soy Denise Dresser, vengo acompañando a México Unido contra la Delincuencia y una serie de personas y organizaciones que se han sumado a su posicionamiento en torno a este tema. El que estemos aquí hoy discutiendo una fiscalía, y agradezco las iniciativas presentadas por los partidos y la iniciativa del presidente, es insuficiente, y venimos en busca de compromisos claros, plazos establecidos, más que nunca una fiscalía sin cuotas, sin cuates, para lo que la iniciativa para la modificación del artículo 16 transitorio del 102 constitucional, anunciado por el presidente, los artículos transitorios con tal de que Cervantes no tenga pase automático, siempre será percibida como parte del equipo del y parecen estar dispuestos a acabar con la cuya normatividad actual la llevaría a fracasar una reforma constitucional que inicia del próximo fiscal vía la auscultación real, para diseñar un proceso de selección que no sea una simulación, y para reabrir la discusión sobre cómo debe funcionar una fiscalía que sirva
y no herede los viejos vicios y los viejos burócratas de la PGR. Los que estamos aquí y las organizaciones que representamos somos los únicos contrapesos frente a fracciones del Senado serviles al presidente o a sí mismas. En los puestos y en los procesos para abatir la corrupción urge un operativo de limpieza integral. Urgen antibacteriales potentes, no escobas de mijo. Agradecemos a quienes quieren formar parte del equipo de limpieza real, no simulado, con y desde la sociedad civil, por una fiscalía que sirva, sin cuotas, sin cuates, sin fiscales carnales. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, parte del colectivo Por una Fiscalía que Sirva. Como decía Denise, es importantísimo que el sistema anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, nazca impoluto. Y la discusión sobre una Fiscalía General forma parte también de la discusión del establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que recordar que salvo el proceso que se está dando actualmente también de designación de un fiscal anticorrupción, en el futuro, cuando la Fiscalía General exista, será el fiscal general el encargado de designar a la persona que estará a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. De ese tamaño es la reforma de la que estamos hablando en este momento. Es decir, la designación y la estructuración, organización de la Fiscalía General de la República va a impactar directamente al Sistema Nacional Anticorrupción. Como ya también adelantaba Denise, es muy importante entender que lo que estamos planteando es que el debate a nivel nacional se debe abrir tanto al nivel del proceso de las designaciones como de la discusión de la ley que va a organizar y definir los límites y alcances de las competencias y facultades de la Fiscalía General de la República, y específicamente que haya un comité de acompañamiento ciudadano que defina los criterios, que defina el perfil, que defina los criterios para evaluar el perfil, y que sea de este comité de acompañamiento ciudadano de donde salga la propuesta de las personas que posteriormente deba discutir el Senado, quien debe encabezar tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía General de la República. Además, digamos, hay que recordar, hay que irnos a la base de esta discusión. Es decir, en este país las cosas no van a empezar a cambiar, la cultura no va a empezar a cambiar hasta que las personas vean claramente que la ley tiene aplicación. Es decir, que haya personas en la cárcel por haber cometido actos de corrupción o graves violaciones a derechos humanos o delitos de alto impacto. Por eso es importante esta discusión, porque de nada servirá, digamos, tener de nueva cuenta una ley hermosa, ¿no? Incluso hasta ejemplar a nivel internacional, si eso no se traduce en acciones concretas como el meter a las personas a la cárcel. Pues solamente para reiterar algunas cosas que ya han mencionado mis compañeros, nos parece un buen primer paso la iniciativa que está ahorita para no permitir el pase automático del procurador al fiscal, pero falta. Y cuando decimos falta, ¿qué falta? No pase automático del personal que está en la PGR a la Fiscalía General de la Nación sin que haya un examen y un escrutinio profundo. Les quiero poner un ejemplo. Imagínense que ahorita, con toda la gente que está en la PGR, en la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, que tiene serias críticas en la investigación de casos que tienen la mejor ley, y aunque tengan el mejor titular, yo quiero preguntarles, ¿quién de aquí estamos contentos y contentas con las funciones que ha venido desempeñando la PGR o el resto de las Procuradurías de la República? Porque esto se extiende para toda la República. Las malas prácticas se contagian fácilmente. La única manera de ir terminando con esas malas prácticas, y a eso nos referimos con empezar de cero, es hacer un escrutinio profundo. Estamos trasladando las malas prácticas y estamos matando a la Fiscalía antes de nacer, igual que la mataríamos si pasamos el titular de la PGR a la Fiscalía sin ningún escrutinio profundo.
Por eso la reforma del 102 es fundamental y tiene que ser integral, no solamente con lo que ya está ahorita en la Cámara de Senadores, sino con el no pase automático del personal, pero también con algunos mínimos que tendría que contener para que puedan sentarse las bases, para que podamos discutir qué tipo de fiscalía requiere el país. Y cuando hablamos de esos mínimos, hablamos de mecanismos de control, de procesos de selección, servicio civil de carrera, de planes de política criminal que realmente atiendan a las necesidades que tiene el país frente a la violencia y graves violaciones que se viven. Hablamos de procesos que ayuden a que la Procuraduría funcione de manera flexible, fácil, no con esta estructura tan formalista de que todo se hace por oficio y de que pareciera que no es imposible que uno que está en un escritorio se comunique con el de al lado porque la ley le dice que no lo puede hacer o porque no tiene expresamente la ley esa facultad. Necesitamos romper con estos vicios de formalismo excesivo y las leyes que hasta ahorita han llegado al Senado reproducen el sistema inquisitivo. Por eso hay que sentarnos y por eso el llamado ahorita principal que estamos haciendo al Senado es no correr. La urgencia de nosotros es que ustedes no tengan urgencias en este momento. Nos preocupa que pareciera que para Presidencia de la República y para el Senado todo tendría que quedar listo antes del 15. ¿Será que nos queremos ir muy tranquilos de vacaciones dejando otra vez al país en caos? ¿Eso es lo que queremos? Nos parece que en este momento, como lo han dicho mis compañeros, el país no soporta una simulación más. Y por eso estamos aquí en el Senado, porque es a ustedes, a los senadores, a quienes les corresponde finalmente ser un contrapeso y finalmente poner un hasta aquí. En el seminario que tuvimos, nuestros expertos nos dijeron esto muy claro: la reforma de la Procuraduría General de la República es una de las más importantes, no de México, de la región de América Latina. Es una de las más importantes. ¿Qué ejemplo vamos a dar a los otros países sobre la evolución que tenemos o no en términos democráticos? Este Senado lo va a aprobar. Entonces, lo que queremos es, hagamos las cosas con calma, porque el país se lo merece. Pongamos un tiempo para que se discuta qué es lo que tiene que tener esa reforma del 102, que nosotros tenemos ya aquí algunas propuestas, para que quede ahora sí completa e integral, y después pongámonos tiempo, pongámonos un año, para decir, discutamos la ley en un año, discutamos los mínimos, y si ese año no es suficiente, pensemos en otro año, pero que no signifique que aprobar leyes al vapor o hechas en el último momento nos van a condenar a 20 años más de impunidad y corrupción. Senado, senadores, senadoras, por favor, escuchen al país, escuchen a las víctimas, escuchen a la sociedad. No una simulación más, no un pase automático de dedazo más, no una ley más hecha a vapor, y menos esta que es estructural y fundamental para una democracia. Gracias. Bueno, pues ya hemos escuchado a las organizaciones de la sociedad civil y me parece un planteamiento fundamental el que se está haciendo esta mañana al Senado de la República. Y me parece que como legisladores que somos tenemos que asumir el compromiso que nos han planteado. Por una parte, una reforma constitucional de verdad. Una reforma constitucional que no solamente busque reformar los transitorios, sino el artículo 102 constitucional para tener una fiscalía que sirva y para evitar a toda costa que el proceso de designación es muy importante, como ellos han explicado, que incluso haya un comité de participación ciudadana y que haya criterios claros de evaluación sobre los cuales todas y todos podamos ver que efectivamente la persona que resulte designada cubre el perfil idóneo, porque si bien la fiscalía que sirva requiere tener esa designación de quien será su titular. Y otro punto que también me parece muy importante tomar en cuenta en este momento, sobre todo porque es un proceso de designación que ya reformó solamente la ley orgánica de la PGR, que tiene facultades limitadas, que depende, como quedó en la ley, totalmente del procurador, hasta para el nombramiento de quienes serán el personal que trabaja en esta Fiscalía Anticorrupción, es decir, tendrá que trabajar con quienes actualmente están en la PGR,
y definitivamente sería una fiscalía anticorrupción para 2 años, de aquí al 18, que no tendría ninguna capacidad de incidir en el Sistema Nacional Anticorrupción, y por eso me parece que debemos de tomar una decisión salomónica y detener ese proceso de designación pública e ir a fondo a reformar la Constitución y la ley para contar realmente con una fiscalía anticorrupción que sirva a los intereses de la ciudadanía. De entrada, mi compromiso es con las organizaciones de la sociedad civil a seguir dando la batalla juntos para que esto suceda en el Senado. Gracias. Un breve comentario. En primer lugar, felicitar a las organizaciones de la sociedad civil. Fue su inteligencia, su perseverancia, su organización lo que hizo presión para que realmente se decidiera Peña Nieto hacer las modificaciones al 102. Aquí se habla también, hay que checar, lo decía Ana Lorena, el transitorio, el 19º, no es posible que te den en paquete aquí la Procuraduría con todos sus recursos presupuestales y sus recursos humanos. Creo también que la ley de 3 la debe presentar el señor Cervantes, y de aquí en adelante todo quien aspire a ser magistrado, ministro, procurador, candidato, gobernador, todos deberían de presentarla y publicitarla con ley o sin ley. Ustedes lo lograron con la presión y el prestigio. Creo que es muy poco lo que se logra cuando la meten a un cajón y se vuelve incluso discrecional a quienes quieres tú lastimar. Entonces creo que más vale a veces la presión moral y social que una ley que no se aplica. Así que pues yo los felicito y estaremos con los compañeros, y quiero decirles que nosotros nunca tuvimos duda. Morena votó en contra de esta designación que se hacía al vapor, y que la Prisa efectivamente es una mala consejera, y lo malo es que está instalada en este Senado. Esperamos que hoy nos tomemos el tiempo necesario para que salga, tengamos una muy buena fiscalía de la que nos sintamos orgullosos todos los mexicanos. Gracias. Bueno, so pena de no hacer más larga esta rueda de prensa, yo creo que debemos destacar ante ustedes, representantes de los medios de comunicación, que se ha venido dando un dinamismo ciudadano por llevar la reforma a las instituciones. Yo creo que es claro para todos nosotros que el sistema político nacional conocido está agotado, que ocupa de una nueva dimensión que nos quede a los mexicanos. Esta forma se ha venido dando en tiempos recientes a través de esta lucha en contra de la corrupción, de donde el tema de la Fiscalía General y la Fiscalía Especial Anticorrupción son parte sustantiva. Queremos la soberanía del pueblo, ya no más el poder absoluto presidencial. Es por ello la búsqueda de un verdadero fiscal general autónomo y que tenga como pares, es la propuesta también, la colaboración de Acción Nacional, a el fiscal para los delitos electorales, al fiscal de los derechos humanos y al fiscal anticorrupción. Por eso debemos dimensionar de una forma clara, compartida, esta razón que busca superar las maneras institucionales de la República. Es así entonces como, si nos lleva 1 año o 2 o 3, no importa. Lo importante es hacerlo bien. Por ello, entonces, no cederemos a presiones. Estará claro para la opinión pública cuál es la actitud de muchos de los senadores, y de esta manera buscaremos, haciendo camino, cómo vamos a crear el nuevo sistema político.
Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. A partir de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, se hizo un rediseño preliminar para crear la Fiscalía General de la República y lamentablemente quedó un transitorio que hoy la pone en condición de inviabilidad. Al iniciar el mes de noviembre del año en curso, los coordinadores del PAN y del PRD, Fernando Herrera y Luis Miguel Barbosa, comisionaron a Armando Ríos Peter y a un servidor para que empezáramos a ver opciones en torno a lo que estamos viviendo en este momento. Y seguimos buscando una unidad de propósito. En esto, desde luego, está la inspiración plural, crítica, informada, propositiva y comprometida que quiere un mundo mejor. El Centro de Estudios de Opinión Pública ha medido la confianza en las instituciones. El 54% de las personas no confían en la Procuraduría General de la República. Este es un dato alarmante. Lo que estamos nosotros construyendo, y ahora voy a comentar la óptica que el PAN ha venido recogiendo, busca 4 objetivos. El primero es recuperar la confianza de la ciudadanía hacia la Procuración de Justicia. El segundo es blindar las fiscalías especializadas para que en realidad tengan dientes y capacidad de actuación. Las 3 que se han mencionado: la de delitos electorales, la anticorrupción y la de derechos humanos. Tercero, y muy importante, generar mecanismos de participación social y de control ciudadano al interior de la Fiscalía General de la República, particularmente en 3 aspectos. 1, la redacción de instrumentos normativos internos. Segundo, la profesionalización de la Fiscalía. Y tercero, la parte que tiene que ver con algunos nombramientos de los altos funcionarios para que tengan alguna manera de opinar. Y el cuarto objetivo que buscamos es el de una reingeniería de pesos y contrapesos, para que el Ejecutivo haga lo que le corresponde y el Poder Legislativo, no el querer legislativo, el Poder Legislativo a través del Senado también lo haga, de forma tal que la propuesta nuestra está sujeta a enriquecimiento y se está diseñando. Se basa en lo siguiente: un nombramiento de 7 años improrrogables, porque queremos una visión más allá, sí, de un sexenio, pero no queremos un fiscal que esté buscando la posible reelección. Un fiscal que pueda ser removido por el voto de las 2/3 partes del Senado o por las causas que la misma ley de la materia establezca. Fiscalías especializadas y, junto con esto, 2 grandes contribuciones: una inspectoría general como órgano de control interno que pueda sancionar dentro de la Fiscalía General y las especializadas, y el órgano del Consejo Consultivo Ciudadano al que ya he hecho referencia. Nosotros en el PAN creemos que los nombramientos de los fiscales especializados deben pasar por el Senado, no por el fiscal general de la República. Queremos que la inspectoría y los integrantes del Consejo también tengan 5 años con un mandato improrrogable, y que además tanto el fiscal general como los fiscales especializados vengan al Senado de la República anualmente a rendir su informe. Estas aproximaciones que hemos venido diseñando y que seguramente se irán ampliando con las valiosas contribuciones son parte de este proceso. En este momento, lo que señala Enrique Krause es el asunto de los 4 jinetes del apocalipsis. Esta dupla de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que ha llegado a escándalos en el país y que hoy no podemos permitir. Y esto es lo que el día de hoy queremos compartir contigo. Muchas gracias. Para cerrar, aquí lo que se ha dicho, y quiero citar a Ana Lorena Delgadillo, que ayer que nos reuníamos, o antier, ella decía 2 cosas que me parece que es fundamental poner sobre la mesa. Primero que nada, en este tema no podemos correr, que no vaya a haber discursos de que esto tiene que salir rápido, de que el formato es solamente escuchar o medio escuchar a la sociedad, que se preseleccione quiénes son las organizaciones a modo que van a venir. Si hay un tema fundamental para la República,
No solamente es el nombramiento de quién esté a cargo, eso creo que está claro, es un punto importante, pero es cuál va a ser el rediseño, la reingeniería, y por eso hemos insistido en el tema de que tiene que partir de una base cero. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tenga que ser cambiado sea cambiado, y no quedarnos con la idea de que pues es para lo que alcanza, es el presupuesto. Si queremos que México verdaderamente conquiste la madurez que hoy requiere, para que no haya ningún candidato de fuera que nos ande diciendo criminales y violentos, es el cambio importante, es el cambio más fundamental para construir la nueva etapa de la República, de tal manera que no correr. Y segundo, no ponernos camisas de fuerza. Yo sé que tenemos los partidos distintas visiones y obviamente estaremos buscando aproximaciones, es la chamba que hacemos los legisladores, pero me parece que en este tema lo que tenemos que tener muy claro, sí, un cronograma sin duda alguna, plena transparencia, parlamento abierto, un formato de participación, pero no partir de una imagen preconcebida. Escuchémonos como mexicanos cuál es el problema que tenemos. 22,000 muertos me comentaban hace rato. 28,000 muertos. Bueno, eso más los tantos del sexenio anterior. No es un tema de colores, no es un tema de posiciones partidistas, es que la República se nos vino entre las manos y se nos deshizo. Hoy este es uno de los temas para volver a relanzarla. Y yo sí lo quiero decir con toda puntualidad. Qué bueno que estemos en esta convergencia, organizaciones de la sociedad civil, con su presión, con su capacidad, con su análisis, que habemos legisladores, pero en este tema tenemos que estar todos y todas los mexicanos. Hay que convocar al PRI, hay que convocar al presidente, porque de aquí parte la posibilidad de tener la unidad nacional, que hoy especialmente frente a la amenaza extranjera tenemos que recuperar. Yo no quiero que nos vuelvan a decir violadores, que nos vuelvan a decir criminales, pero que hay que reconocer que porque instituciones como la Procuraduría no funcionan, esa es la imagen que tenemos frente al mundo. Si hay preguntas o respuestas.